Hola, ¿cómo están? Ya estamos en un nuevo capítulo de La Hora de Conversar en lahora.cl y por supuesto en este canal Vive, todos los domingos. Me encuentro con un personaje bastante particular, conocido por años, el periodismo chileno un emblema, y la primera vez que apareció en televisión fue en 1967. Ustedes podrán preguntarse quién es, pero hay una frase que es particular y dice: me pongo de pie. Estoy con don Pedro Carpuro Leone. ¿Cómo estás, Pedro? Hola Sergio, qué gusto saludarte. Primero antes de eso, Pedro Carpuro Leone, obviamente que esto es italiano. Por los dos lados. Viene de una familia de inmigrantes italianos que llega de Basilicata. ¿Dónde queda Basilicata? Basilicata está bien abajo, en el sur de Italia. Digamos, para que tú tengas una relación, para que a la gente le resulte más fácil. Por ejemplo, el pueblo de nosotros, digo yo, de mi familia, está a 140 kilómetros de Nápoles, más o menos. Perfecto. Nosotros estamos en el centro de la bota. Nápoles tiene mar por el otro lado. Bari tiene mar y nosotros estamos al medio, en la parte de abajo. Así que en la Italia... Y tus padres deciden llegar a Chile y según cuenta esta historia, digamos, lo que aparece, lo que podemos investigar, tu padre iba a ir al lado italiano, tú acompañabas a tu padre y de ahí viene esta afición por el fútbol. Claro, mi papá desde cuando yo nací virtualmente que me llevó a la cancha, siempre. Pero no solamente al fútbol, para mí en ese tiempo los niños chicos iban a la matiné. Esa era la entretención del día domingo por la tarde. A las 3 había una función infantil en todos los cines de Santiago que era la matiné. Claro. Pero mi papá no me llevaba a la matiné, sino que me llevaba al Santa Laura, a la Independencia, al Nacional. Pero no solamente íbamos al ciclismo, íbamos al básquetbol, mi papá. Nosotros vivíamos relativamente cerca del Caupolicán. Sergio, desde los 5 años tengo recuerdos de peleas memorables en el Caupolicán. Boxeo. Bueno, usted es uno de esos pocos periodistas que se dicen, acá en el mundo del periodismo hay muchos cabezas de pelota que solamente hablan de fútbol. Y sin embargo usted habla de polideportivo. Puede comentar unos Juegos Olímpicos, puede comentar un partido de fútbol o un partido de tenis. Pero mi pregunta es, ¿cómo nace esta frase emblemática, me pongo de pie? ¿Cómo se te va a la cabeza algo tan importante y que quede en la retina de todos los chilenos como esta palabra, como esta frase? Mira, uno normalmente usa frases o en los relatos fundamentalmente. Yo siempre tengo buena memoria, entonces archivé naturalmente, no a propósito, archivé muchas frases que de pronto se fueron desarchivando, fueron saliendo en la medida en que yo las usaba en un relato de fútbol. Y el me pongo de pie yo lo tengo que haber escuchado en alguna parte, porque no es un invento mío, sino que yo lo tenía en el archivo y lo usé para ese partido final de España 82, el partido entre Italia y Alemania, que ganó Italia por 3-1, y este fue el gol de Tardelli, que yo te juro que lo relaté pensando en mi papá. Yo me imaginaba a mi papá en su casa, disfrutando ese momento. Mi papá era un hombre ya de 70 y tantos años en ese mundial. Nació en 1905, saca la cuenta más o menos. Tenía 77 años, más o menos, 75. Y estaba disfrutando de ese mundial pero como cabro chico, y yo le dediqué ese gol. Y te digo una cosa, Sergio, me paré de verdad. Pedro García, que era el comentarista, el ex entrenador internacional chileno, se reía mucho porque se desguañangó todo el equipo, porque yo me paré y quedó la escoba con los micrófonos. Claro, además, ¿cuánto mide usted, Pedro? Yo mido 1,80 m, medía en ese tiempo 1,86 m, ahora un poco menos. Ya, pero es bastante alto, pero cuando usted habla del deporte, de me pongo de pie, de comentaristas, ¿usted cree que esos comentaristas clásicos, en comparación a lo que hay ahora en el humor, por ejemplo, existe el stand-up comedy?
Sí. y se compara con el Coco Legrand antiguamente. Bueno, pero Coco ahora Legrand también fue un, claro, sí, un- sí puede ser un stand-upero, ¿no es cierto? Claro, pero hay periodistas, hay comentaristas clásicos antiguos como Julio Martínez, fallecido, como usted. ¿Qué pasa con esta nueva generación? ¿Usted lo encuentra bueno? ¿Tiene alguno preferido? ¿Le gusta cómo relata, no sé, Claudio Palma o El Grillo del Gol, por ejemplo? Yo creo que, ¿Para usted cuál es el mejor ahora o no podría decirlo? o sea, yo nunca digo el mejor, sino que el que más me gusta. Esto es como con las mujeres, uno nunca dice esta es la más bonita, es la que más me gusta. Y en el fútbol, con la eterna discusión, por ejemplo, Pelé Maradona o Messi Maradona, Cristiano Ronaldo, Messi, cualquier discusión te decir me gusta más este. ¿Cuál es entonces El que más me locutor? gusta a ¿Sí? mí personalmente, porque lo quiero mucho, además entonces estoy vinculado efectivamente es Fernando Solabarrieta. Solabarrieta, Sí, sí. que se emocionó con Mazú por lo demás. Gran relato de las dos finales olímpicas del 2004 en el tenis desde Atenas, las dos medallas de oro que relató Fernando en aquella oportunidad. Y a propósito de Solabarrieta, ¿qué le pasa a Pedro cuando nos encontramos con un gran periodista, un tremendo profesional? Yo personalmente lo conozco y de repente se ve involucrado en cosas externas a su trabajo, como algunos desórdenes de su vida, qué sé yo, y en cierta manera a veces sale trasquilado por allá y Bueno, finalmente... esto lo estás diciendo tú. Sí, es lo que, es lo que se ha podido ver en los Yo medios. respeto la y vida, también la vida privada. Claro, pero, y- ¿pero qué le pasa a usted cuando hay alguien tan bueno y de repente se mete las patas, como se dice vulgarmente? No, yo le tengo mucho afecto y el afecto está por sobre cualquier cosa. ¿Es verdad que usted cuando recién partió lo retaban tanto que lo hacían llorar cuando partió en la carrera? Eso lo contó Pedro Mendoza. Por ahí me contaron. Yo no puedo revelar. ¿Es No verdad tanto, pero un jefe cabrón ahí, un Manuel jefe... Mendoza fue el primer jefe de prensa que me llevó a mí, pero un poco a las puteadas me enseñó mucho. Sí, se Sí, perdió con gol. aprendí mucho con él. Cuando... Había muchos compañeros y compañeras que llegaban a prensa, porque con él partimos haciendo el departamento de prensa en TVN, que llegaban a las 8 de la mañana y a las 5 de la tarde decía mañana no vengo, no vuelvo. Nos llegaban a las 24 horas. Duro. Pedían por abandono en el primer round. Había que aguantarlo. ¿Y usted es verdad que se pegó en la lagrimada cuando lo retaron alguna No vez? sé, a lo mejor, pero era difícil. Bueno, Era- le voy a comentar, había- voy a aprovechar de contar también ¿Ya? de que Pedro Mendoza, que es el padre de Pedro Mendoza, que también hijo, trabaja el Manuel hijo. Mendoza, claro, el papá de Pedro. Manuel Mendoza fue jefe mío también. Manuel, Sí. Casi lloré también, pero fue mi ¿no es primer cierto? jefe en la Sí. tercera. Cuando... Pero ya cuando tú eres mucho más chico que yo, así Sí. que después estaba mucho Estaba más más- blando, estaba era más mucho más. manso. Yo lo vi en la segunda etapa, después volvió a TVN, compartí con él y era una dama al lado del primero. Mendoza que yo conocía, ¿no? Era, del perro Mendoza. sí, era un bravo, había que aguantarlo. Oiga, don Pedro, siempre dicen, o está el mito por lo menos, de que cuando hay personajes del mundo del espectáculo, del mundo del deporte, del mundo político, que son imitados por Kramer, son porque están consagrados y porque les va bien. Kramer no imita a un tipo o a una mujer que le vaya mal. Siempre los ensalza y terminan quedando en la gloria. Sí. Hace muchos años no existía Kramer, pero sí existía el gran Charola Pizarro, un humorista que por supuesto que es amigo de la casa, qué sé yo. Muy buena. Y fue uno de los primeros imitadores que tuvo Pedro Carcuro cuando hacía El de Pe a Pa. de Pe a Pa. ¿Qué le pasaba cuando veía a este humorista haciendo un humor con usted, por supuesto ensalzándolo, pero dando a conocer cosas que la gente no sabía y que después de, como la risa, por ejemplo, y cuando veía al Charola Pizarro riéndose, empieza a preocuparse, ¿se reirá? Sí, efectivamente, No, la risa es así. Po. La imitación que hacía el Charola y que yo creo que la hace todavía era muy buena. Así que yo lo pasaba muy bien. Y él no tenía ni siquiera necesidad de pedirme autorización para hacerla en el de Pe a Pa porque formaba parte del show, formaba parte del menú al mismo tiempo. Con el Charola seguimos, yo de repente lo llamo, hablamos en el programa de la radio, hablamos y él me imita, entonces sale muy divertido porque incluso cuando hacíamos el deporte en agricultura, muchas veces iba y
participaba como comentarista y hacía Pedro Bueno, Charola es Carcuro. uno de los humoristas que sabe bastante de fútbol. Es muy él jugó fútbol, él. Jugó fútbol y fue panelista de show de goles harto Sí, tiempo. él pudo haber sido profesional, él fue juega bien al fútbol, eres de Valparaíso, estirpe ¿Por qué jugó en Wander? tiene estirpe wanderina, ¿no? Es un personaje extraordinario, el Charola, grande, Bueno, un grande. saludo, aprovecho de mandar un saludo al Charola Pizarro, un gran imitador de Pedro Carcuro y un humorista que todavía sigue lleno de eventos. El otro día estuvo acá en los estudios de La Hora conversando en un programa de farándula que tenemos nosotros en la noche, los días viernes, y le ve bien, se le ve muy joven, así que le aprovecho a mandar un saludo a Charola. Pero un poco, volviendo un poco al fútbol, siempre está la disyuntiva, y ya lo dijo ya Pedro hace un par de minutos, esta disyuntiva de Maradona o Pelé. Maradona, por un lado, hay una generación que es un poquito más joven que la de Pelé, pero además está Pelé, que es un ícono, un emblema. Para usted, ¿cuál le gusta más, como dice usted? Porque yo me podría preguntar a usted cuál es el mejor. Ahora, hay una gran diferencia que la quiero dejárselo a la gente también, de que Pedro tiene una gran amistad tuvo una gran amistad con Maradona, y después vamos a contar detalles de ello. Fíjate que, bueno, yo con Pelé también he tenido hasta hace poco, hasta la última vez que lo vi, hasta hace poco he tenido una gran relación con Pelé. Así que a los dos he tenido un acceso privilegiado como periodista chileno. Y hay una cosa, yo quiero mucho, yo quiero particular y entrañablemente a Maradona. Así que soy subjetivo 100% cuando veo de repente al Flaco Menotti en la televisión o Alfio Basile, leyendas del fútbol argentino, subrayo, leyendas del fútbol argentino que dicen que Pelé es incomparable. Yo los escucho con respeto. Ahora, la trascendencia que tiene como fenómeno sociocultural, deportivo, político, Maradona, es muy distinta la repercusión que ha tenido incluso después de muerto. O sea, no sé si Pelé tiene una iglesia peleriana, La iglesia maradoniana. Canciones, ¿cuántas canciones? Nosotros tuvimos en el de Peapá a los integrantes de la iglesia maradoniana, eran unos personajes tremendos. Además que para mí, Maradona tiene algo que me conmueve y me llega particularmente. Él reivindicó al sur de Italia. Él reivindicó a los pueblos pobres del sur de Italia contra el poder, la riqueza, el control de todos de los grandes y ricos del norte. Entonces, esto que hizo Maradona poniendo al Napoli en la cima del fútbol italiano es una revancha, es una vendetta que yo la admiro y la respeto y forma parte de las cosas que uno lleva adentro, y por lo tanto para mí Maradona es único e incomparable. Bueno, y quedándonos en el tema, cuando usted en 1996 entrevista a Maradona en De Pe a Pa, fue un golpe a la cátedra. Nadie había entrevistado a Maradona de la forma que lo hizo usted en televisión. Pero mi pregunta es, más allá de esa entrevista, que me gustaría que nos entregara detalles, ¿había una amistad con Maradona cuando viajaba a Argentina? ¿Lo veía? ¿Había un vínculo más allá del periodismo? Yo sería presumido decir que fue amigo, pero sí tuvimos una relación cordial cada vez que nos vimos. Y él fue siempre muy deferente conmigo. Te pongo el caso, yo te voy a poner un caso de la última etapa ya de Maradona, del 2014. Y esta historia es entretenida, te la voy a contar lo más rápido posible. El año 2014, en el Campeonato Mundial de Fútbol de Brasil, las oficinas de la televisión venezolana estaban al lado, pegadas a las oficinas de TVN. Estábamos casi juntos, nos separaba solo un tabique. Él hacía junto a Víctor Hugo Morales el programa de Zurda y nosotros transmitíamos para Chile en TVN. Bueno, para el partido de Chile con España, Maradona no tenía ticket para ir al partido, porque la FIFA no lo acreditó para el Mundial, claro. Solamente lo acreditó para ir a la sala de prensa. Perfecto. O sea, él no podía entrar con la tarjeta, bueno, igual uno tiene que conseguirse entrada para esos partidos que se llaman partidos top. ¿Pero por qué no lo acreditaron en esa época? No tengo idea, pero por conflictos que tenía con Blatter y todo. Y Maradona quería ir al partido. Y los productores de la televisión del programa de Zurda con los productores de TVN empezaron a conversar. Y le dijeron,
Mire, la única posibilidad que tenemos de darle una entrada a Maradona, dijo, creo que fue César Olmo, le dijo, es que Maradona nos dé una entrevista a nosotros. Eso queda a la discreción absoluta de Maradona. Él es muy, muy especial en estas cosas. Bueno, todos los días, el programa de Maradona terminaba como a las 11 de la noche y nosotros terminábamos como a las 10:30 con el noticiario. Él terminaba un poco después que nosotros. Y se formaba una auténtica valla, una multitud de gente en la puerta de la oficina de la televisión venezolana esperando a Maradona. Lógico. Era una locura. Siempre eran 40, 50 camarógrafos, reporteros gráficos, periodistas, era un exfutbolista. No, era impresionante. Y me dijeron, Pedro, tenés que ir a pararte allí a esperar a Maradona a ver qué pasa. Y yo fui, obviamente me paré, estuve esperando desde las 10:30 hasta las 11, y cuando sale Maradona, la imagen está además, yo me quedé boquiabierto, porque Maradona partió derecho, yo estaba en la quinta fila, no era que estuviese en la primera fila ahí, yo estaba como en la quinta fila, y Maradona partió derecho a donde yo estaba. Y lo mismo, y en el Mundial del 2006, donde ahí lo entrevistamos, ahora el 2014 conversamos harto rato, el 2006 también pasó lo mismo. En la platea, donde transmitíamos el Mundial para la final, él sorteó a mucha gente, estaba yo con el Pato Yáñez, y curiosamente fue a saludarme a mí y no al Pato, entonces yo me sentí pecho de pato silabario, pero dije yo, pucha, que siempre tuvo la experiencia. Un rockstar, si más allá del tema del fútbol, Maradona era una institución social, fue animador de televisión, la hizo toda. Pero terminó mal también, Pedro. Bueno. Terminó mal, y ahí también me gustaría preguntarte, ¿qué pasa cuando hay ídolos chilenos, por ejemplo, que tienen una proyección increíble, y sin dar nombre, pero todos sabemos de quién se trata, y hay videos donde se le ve borracho o de juerga después de un partido, más allá de que hayan ganado o perdido, y que en cierta manera uno sabe dónde podría llegar después? Entonces, mira, a propósito de Maradona, hay una frase notable de Galeano, el gran escritor uruguayo, que dice, no, ahora me entró la duda, no sé si es de Galeano o de Fontana Rosa, del negro Fontana Rosa, el gran escritor argentino. Esa frase dice, a mí no me importa lo que Maradona ha hecho con su vida, me importa lo que hizo con la mía. ¿usted piensa lo mismo con los jugadores chilenos? Yo creo que cada uno elige la vida que quiere y de pronto se encuentra, porque no todo se puede elegir, y de pronto se encuentra con la vida que te ha tocado. Y uno no tiene, yo no siento que uno tenga derecho para estar enrostrando, para estar criticando, para emitir juicios, incluso para aconsejar. Cada uno hace lo que quiere con su vida, de verdad, Sergio, ¿qué vaya a hacer? Sí, tiene razón, pero se involucra en mi vida, pero estaba la vida de todos los chilenos esperando que una selección que tenía muchas posibilidades de llegar al Mundial y finalmente no llega. Los motivos de este no arribo al Mundial de Qatar, para ustedes son o al Mundial de Rusia. O el Mundial de Rusia, estaba mejor el equipo. Este equipo ya venía muy... ¿Viene por un deterioro, viene por una falta de disciplina? ¿Cuál es la En el Mundial de Qatar, Chile llegó muy mal. Nunca tuvimos una conducción técnica de alto nivel. Rueda fue un desastre. Lazarte trató de enmendar y resultó ahí nomás. Había grandes figuras que estaban en una etapa media hacia abajo. Es decir, se juntaron muchas cosas. Yo creo que el Mundial de Qatar resultó natural. Para mí no había ninguna opción de clasificar. Estábamos mal antes, durante, y ahora no sé cómo estamos después. ¿Pero le gusta Berizzo ahora como técnico? A mí me gusta Berizzo, pero hay que verlo que rinde acá. Con los grandes, porque jugar amistoso no es lo mismo que jugar en una Copa Porque América. A él le fue bien en el fútbol español, le fue bien con el Celta de Vigo, por ejemplo, pero con la selección paraguaya le fue mal. Así que esperemos a ver qué es lo que pasa con Chile. Y para el Mundial anterior, para el de Rusia, realmente ahí
Nos la farramos. Nos farreamos el Mundial. Bueno, y hasta ahí hay que apelar. Un tema para conversar sería la frase mítica de Sampaoli en esa reunión que siempre aparece donde yo estaba. Era el grupo de periodistas que estaba en esa reunión cuando Sampaoli además dio autorización para contar lo que él había dicho en esa reunión, y él dijo a propósito de la selección: este es un grupo ingobernable. Esa fue textual la frase que dijo. Que saquen conclusiones quienes nos están viendo y escuchando. Don Pedro, hay muchos bloques deportivos en la actualidad. Sí. Hay programas deportivos ahora en el cable, ESPN, Fox, Se TNT, consume mucho deporte. Se consume mucho deporte, pero antiguamente en los 80, 90, habían dos programas emblemáticos. Uno de Canal 13, que se llama Fútbol, y el Gran Zoom Deportivo. Y Zoom Deportivo va de la mano de dos personas, de una dupla. Una dupla que trabajó durante más de 40 años. Una dupla que más de 40 años que significó que usted alguna vez dijera, Pedro, que tuvo 40 años de matrimonio. Es cierto. Y usted habla de 40 años de matrimonio con Sergio Livington. ¿Qué pasa cuando el sapito se va? ¿Cómo se entera? ¿Cómo lo sintió? ¿Cómo lo vivió después de tanto tiempo trabajando juntos? Fue un golpe muy, muy difícil de absorber porque yo estaba muy lejos. Yo estaba en Massachusetts, en Estados Unidos, pero estaba lejos de Boston. Nosotros íbamos a una isla en ese momento que estaba frente a Boston. Estábamos a punto de, con mi mujer y con un hijo, estábamos a punto de embarcarnos. Y de repente sonó el teléfono, el celular, sonó una oportunidad que no alcanzamos a contestar. Era como el mediodía y sonó de nuevo el celular y allí yo conocí la noticia. Paré el coche, me puse a llorar y fue un momento muy, muy difícil. Y más difícil fue no haber podido estar en la despedida de Sergio. Pero ha sido muchos años con Sergio, 40 años de matrimonio, como dijo usted en alguna entrevista, pero también usted lleva más de 50 años en televisión. Y curiosamente yo creo que si no es el único, debe ser uno de los pocos rostros que se mantiene solamente en una estación televisiva. Por ejemplo, el caso de Karen Dogenbailer a mí me tocó fuertemente, periodísticamente hablando, después de muchos años en TVN, se desembarca en Mega. Usted, sin embargo, ha estado toda su carrera en TVN. Mi pregunta es, ¿alguna vez tuvo ofertas que deben haber sido negociaciones de irse a otro canal? ¿O usted nunca quiso? ¿O por qué siempre TVN y no otra estación? Yo tuve varias ofertas. Hubo una que fue la que estaba más cerca de concretarse. No fue hace tanto tiempo. Fue hace como 14, 15 años. Hace poquito. Pero hace poco, no hace tanto tiempo, de verdad, pero en una carrera de 50 años esa fue la más. Lógico, lógico. Pero te digo una cosa que yo nunca. En esa oportunidad la oferta se gestó producto de de un momento desagradable que yo estaba viviendo en TVN y por eso, pero bueno, pero yo no estaba convencido, no me quería ir. Y finalmente es que cuando uno no se quiere ir de la casa, y yo nunca me he querido ir de la casa, y creo que mi carrera va a terminar allí en TVN. Yo me siento demasiado identificado. Creo que un proyecto de televisión pública hay que cuidarlo, hay que quererlo. Y usted estaba además en los mejores momentos de TVN, en el ocaso de TVN, y finalmente ahora TVN empieza a levantarse. Y también estuve en los momentos de gloria de TVN, claro, en los años 90, supuesto, cuando hicimos el de Peapá, cuando transmitimos el Mundial del 98, los Juegos Olímpicos. Bueno, todo lo que hacíamos no iba, pero demasiado bien. Viví esos momentos, viví la crisis de hace 3 o 4, unos 3, 4 años. La viví, bueno, y hemos estado en las buenas y en las malas. ¿Y qué le pasa, don Pedro, ahora y para terminar también agradecerle, cuando estando en TVN desembarca en La Hora? Acá estamos en el programa La Hora de Conversar, pero Pedro, en nuestra adquisición entra
todos los lunes a las 7 de la tarde tendrá nuestra columna, aunque sigue en TVN, las malas lenguas. Estuve leyendo un titular por ahí que decía, ¿te acuerdas que yo te llamé? Se olvide TVN, se va a la hora, ¿no? Te llamé por teléfono, nuevo proyecto, poco menos que yo me compraba el sitio a la hora, nada que ver, sí, yo vengo a trabajar, Sergio es mi jefe, yo vengo a ponerme a las órdenes y hacer algunas cosas. Usted es nuestro jefe acá, todo acá. No, de verdad lo digo. Pero bueno, la hora de Carcuro todos los lunes a las 19 horas en lahora.cl. Sergio Gilbert, tú lo conoces, sí, un gran periodista. El otro día a mí me dijo, te leí cuando dijiste que vas a intentar aprender de las plataformas del futuro, que son las plataformas digitales, a propósito de la hora. Me dijo, no, este es el presente ya del periodismo. Así que para un hombre grande como yo desembarcar en esto que es propio de la vida de los jóvenes es una inyección de optimismo y de juventud también que me llega para hacer cosas entretenidas y divertidas. Bueno, y también, pues yo ya soy casi cincuentón, también también lo agradezco y también te agradezco a ti, Pedro, de poder conversar con nosotros en la hora de conversar. Podríamos estar, como dicen coloquialmente, como frase común en todos los programas, podríamos estar muchas horas conversando, pero es verdad, cuántos años de carrera, cuántos años de trayectoria, tu familia está... usted es una persona muy trabajólica, está en la radio de agricultura, está en TVN, ahora está en lahora.cl y de verdad eso se agradece y se te ve bien, se te ve jovial, se te ve con muchas ganas y agradecerte por supuesto en estar con nosotros en la hora de conversar. Así que Pedro, de verdad, muchas gracias, te reitero los agradecimientos, el equipo está feliz por trabajar contigo y de verdad es que vamos a hacer grandes cosas. ¿Qué podías decirle a toda la gente que te va a ver en una nueva plataforma para terminar esta entrevista? Bueno, que fundamentalmente lo que intentaremos es estar cerca de ustedes, interpretar a los que nos siguen en la hora, contar lo que está pasando en el mundo del deporte desde nuestra óptica. Queremos ser entretenidos, bien informados, ojalá que muy objetivos y sentir todos los días y que ustedes sientan la misma pasión que sentimos nosotros por el deporte y por el periodismo. Eso es lo que yo les puedo prometer. Muchas gracias, entregarme Pedro. por entero en este equipo que me pongo la camiseta en este momento. Y así será, nosotros nos vamos a poner de pie por usted y darle gracias. Me puse de pie, ahora me pongo la camiseta. Y nosotros nos ponemos de pie con usted. Muchas gracias, Pedro. Agradecerle a la gente la sintonía. Nos vemos el próximo domingo en la hora de conversar, en Vive y en lahora.cl. Chao, que estén bien.